La 19ª Olimpiada disputada en la Ciudad de México fue la primera en la historia que sirvió como una ventana a la grandeza cultural e histórica del país organizador. Hasta antes de 1940, la imagen del mexicano era la de un hombre flojo y de poca confianza, pero con la promulgación de la expropiación petrolera en 1936 y puesta en marcha en 1938, surge el fenómeno económico conocido como el milagro mexicano, que consistió a grandes rasgos en la inversión del capital generado para la creación de empresas y fábricas, pero sobre todo para la industrialización del campo, permitiendo un crecimiento sustentable que duró de 1940 a 1970. Por esto, el gobierno buscó valerse de este evento de alcance mundial para cambiar esa percepción. En 1923 se constituye el Comité Olímpico con el compromiso de llevar un contingente al año siguiente. Así, México tiene su primera participación en las Olimpiadas de París en 1924. Nuestro país pierde dos candidaturas, una en 1950 para los Juegos de 1956 y la otra en 1955 para los Juegos de 1960. Sin embargo, gracias al general José de Jesús Clark Flores, quien fue por mucho el hombre con más experiencia que tuvo el país en cuanto a desarrollo deportivo, ya que cuando llegó a ser vicepresidente ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, también era director del Comité Olímpico Mexicano, de la Organización Deportiva Panamericana y además de la Confederación Deportiva Mexicana. Gran parte de su trabajo en estas instituciones fue lo que permitió que en 1963 la Ciudad de México fuera elegida como la primer sede latinoamericana con 32 votos, contra los 14 que consiguió Detroit. Y ahora un poco de contexto acerca de las Olimpiadas. Los antiguos Juegos Olímpicos deben su nombre a la ciudad donde se celebraban cada 4 años, la cual era Olimpia. A los pies de la estatua del Zeus olímpico realizada por Firias, las ciudades-estado de Grecia se reunían y separaban sus diferencias, en lo que conocemos como la tregua olímpica, para competir en diferentes disciplinas atléticas. Aunque la modalidad de celebrar competencias y certámenes atléticos tienen un origen más antiguo, probablemente datan de la época de la Grecia arcaica, durante el siglo XIII a.C. aproximadamente. En 1890, el barón Pierre de Coubertin funda el Comité Olímpico Internacional y celebra los primeros Juegos Olímpicos modernos en el Estadio Panathinaiko en Atenas, entre el 6 y 15 de abril de 1896. Y hasta aquí llega nuestro contexto histórico. Una vez cumplido el reto de tener la sede en la Ciudad de México, la presidencia del comité organizador recayó en manos del expresidente Adolfo López Mateos, pero fue nombrado hasta 1965. A esto se sumó que se encontraba en un muy mal estado de salud, causando su retiro. Y así deja entrar en escena a uno de los mayores responsables del éxito que tuvo esta Olimpiada, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien tuvo que enfrentarse a un primer reto que no era menor. Solo tenía 27 meses para completar su trabajo. El gobierno mexicano tenía una tarea titánica. Confiados en la infraestructura que ya se tenía y en que para ayudar en la coordinación de los diferentes departamentos, otros países enviaron técnicos y especialistas que participaron en la organización de anteriores Juegos Olímpicos, las obras no empezarían sino hasta finales de 1966, 2 años después de ser entregada la sede, lo cual complicó todo al grado de dudar sobre continuar con la organización. A pesar de todas estas dificultades, Ramírez Vázquez propuso realizar también una Olimpiada Cultural, con base en la promoción de una asociación directa del país con la paz mundial. En ella participaron artistas de 97 países distintos. Cada país escogió las actividades en las que haría participación. Hubo muestras de cine, teatro, danza, orquestas sinfónicas, escultura, ciencia y muchas más. No se entregaron medallas ni hubo jueces. Tuvo una duración de 1 año y se decidió que tendría 20 eventos repartidos en 5 categorías. Con motivo de este evento cultural se realizó la Ruta de la Amistad, que es un tramo del anillo periférico que cuenta con 17 kilómetros, albergando 19 esculturas de artistas de los 5 continentes, todas realizadas en concreto y repartidas a una distancia aproximada de 1.5 kilómetros entre ellas, siendo el corredor escultórico más largo del mundo. Como parte de una campaña publicitaria, el Comité Olímpico Organizador realizó cortos televisivos de 2 minutos, protagonizados por nada menos que Cantinflas, como el patrullero 777,
En los cortos, el policía aparecía con personajes y situaciones con los que los visitantes podrían encontrarse y dar el mensaje de que cambiar la imagen de México ante el mundo era también responsabilidad de toda la población. Por su parte, el Comité Olímpico Organizador creó una identidad olímpica con el fin de darle un aspecto único a las Olimpiadas, desde las publicaciones, el programa, diseño urbano, vestimenta y un largo etcétera. Las Olimpiadas del 68 estuvieron envueltas en algunas controversias que no está de más mencionar, y una de las primeras fue a la hora de elegir a México como sede, con el argumento de que los atletas verían afectado su rendimiento por la altitud, por lo que se realizaron 2 semanas deportivas internacionales, donde con base a estudios fisiológicos se llegó a la conclusión que, con un buen tiempo de preparación, la altitud no tendría ninguna influencia. Otra fue la expulsión de Sudáfrica del evento. Con el fin de dar un rostro de tolerancia y modernidad, México ya había defendido la invitación de Cuba a las Olimpiadas, en contra del deseo americano. Sin embargo, el caso de Sudáfrica era diferente. En el país estaba arraigado el apartheid, que fue un movimiento de segregación que terminó cuando Nelson Mandela ganó las elecciones del país hasta 1994, por lo que una gran parte de las delegaciones africanas amenazaron con boicotear el evento si la invitación a Sudáfrica no era retirada. Los movimientos sociales también estuvieron a la orden del día y gracias a esta Olimpiada, 2 movimientos tuvieron voz en la historia. El primero fue el que tuvo como cúspide el fatídico 2 de octubre, 10 días antes del inicio de la justa olímpica, cuando el gobierno mexicano decidió que las protestas de estudiantes a un gobierno que llevaba 30 años en el poder eran actos de terrorismo, y autorizó el uso de la fuerza en una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, causando incontables heridos, muertos, arrestados y desaparecidos que hasta hoy siguen buscando justicia. El segundo fue el movimiento de los Black Panthers, que hizo eco con el icónico momento en que John Carlos y Tommy Smith levantan su puño en el que llevaban un guante negro mientras sonaba el himno nacional americano. Esa protesta venía del hecho de que en esos años la comunidad afrodescendiente era vista como ciudadanos de segunda por el Estado, y cabe decir que el pueblo mexicano apoyó este gesto aun cuando la prensa internacional y sobre todo la americana lo veía como un insulto al espíritu olímpico. Para esta edición de los Juegos Olímpicos hubo grandes avances en cuanto a tecnología deportiva se refiere. Se ocupó por primera vez la pista de tartán, las colchonetas para el aterrizaje de los gimnastas, las pértigas de fibra de vidrio, los touchpads para las competiciones de natación, y en todas las competiciones de atletismo se instauró como oficial el cronometraje electrónico, así como el fotosprint, el cual permitía tener una imagen de la línea final en tan solo 30 segundos. Otro detalle a resaltar en esta historia es el hecho de haber sido la primera vez que una mujer encendía el pebetero olímpico, en manos de la mexicana Enriqueta Basilio, y también que la llama olímpica era compartida por atletas representantes de cada país por donde hacía su travesía. Antes, el recorrido lo hacían atletas del país anfitrión, y a partir de México 68, este noble gesto de comunión entre los países han ensalzado el espíritu de este evento. Como consecuencia de la muerte del ciclista danés Knut Enemark Jensen durante los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 por uso de sustancias, el 9 de mayo de 1967 se decreta el uso de pruebas antidopaje y se estableció que a partir de las Olimpiadas de México se realizarían exámenes de orina aleatorios buscando sustancias que desde ese entonces serían consideradas prohibidas. En esta justa se rompieron 76 récords olímpicos y 30 marcas mundiales, demostrando que la altura no jugó ningún papel preponderante. Fue la primera participación de países como El Salvador, Honduras, Kuwait y Paraguay, así como la participación de las Alemanias como países separados. Pero sobre todo, ha sido una de las pocas Olimpiadas a las que un país realmente le ha dado réditos, ya que si bien México como tal no recuperó lo que invirtió en lo económico, cumplió con creces la misión de demostrarle al mundo una cara moderna. Por último, y a manera de moraleja, les comparto la historia de 2 atletas que contra todo pronóstico se ganaron también el adjetivo de extraordinarios. La primera fue la nadadora americana de 16 años, Debbie Meyer, quien no solo ganó 3 oros olímpicos, en 200, 400 y 800 metros,
sino que impuso récords en cada una de sus victorias. El segundo es de la misma forma un nadador, pero este es mexicano. Felipe Muñoz, el Tibio, quien a sus 17 años obtuvo la medalla de oro en la prueba de 200 metros estilo brazo, siendo el único campeón olímpico mexicano en una prueba de natación, demostrándonos que la edad jamás será impedimento para realizar nuestros sueños. Por mi parte, les agradezco que me hayan acompañado en este recorrido. Los invito a que jamás se queden con lo que está aquí. Si les gustó el video, por favor, denle like y suscríbanse. Compártanlo con sus amigos y activen la campanita. Y nos vemos hasta la próxima Galería Extraordinaria.